Que el Señor bendiga tu vida en este precioso día, en este momento especial. Qué bueno es poder vernos una vez más, poder recibir una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Hoy en una edición especial acerca de la palabra del Señor. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Yo estoy convencido que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón en este momento. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Qué viene a su cabeza cuando escucha la palabra desierto? La palabra desierto está conectada a un momento de sufrimiento. La palabra desierto está conectada a un momento de esclavitud. La palabra desierto podríamos conectarla a pruebas, a dificultades, a lugares en los cuales no queremos estar. Y si bien es cierto, hoy vamos a compartir una enseñanza de la palabra muy especial que yo estoy seguro va a levantar tu vida, va a levantar tu corazón, va a levantar tu alma en el nombre de Jesús. Y es que quiero llevarte por la palabra a un momento en el cual a través de la Biblia encontramos cómo Dios le habla a Moisés. Y le dice: oye Moisés, voy a hacer algo grande con mi pueblo y te he escogido a ti para que vayas y lleves ese mensaje y lleves esa palabra, pero pongo delante de ti esta señal. Y es que en este mismo desierto, porque ahí fue donde se encontró Dios con Moisés, en un desierto. Moisés era el pastor de las ovejas de su suegro, un hombre en Madián, estaba cerca del monte Sinaí, en el desierto, y ahí es donde aparece Dios para hablarle, ahí es donde aparece Dios para decirle, y dentro de la promesa le dice: dile a Faraón que voy a tomar a mi pueblo y voy a hacer que vayan al desierto, a este mismo lugar, aquí los voy a traer, a este desierto a hacer una fiesta en mi nombre. ¡Qué paradoja! Que Dios termina diciéndole a Moisés: será el mismo lugar de tu dolor y de sufrimiento el testigo de la victoria que voy a traer a tus manos. De eso te voy a hablar hoy. Y quiero que vayamos a la palabra en Éxodo capítulo número 3, versículo número 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Pero ahora quiero que vaya conmigo un poquito más adelante al capítulo número 5, versículo 1. Aquí es donde Moisés junto a su hermano se presentan delante de Faraón y mire lo que le dicen. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón y le dijeron: esto dice el Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra, la cual hemos titulado El desierto prometido. El desierto prometido. Qué paradoja que en medio de toda la gran promesa de Dios, Dios haya incluido el desierto. Si yo le hablara a usted y le preguntara cuál es la promesa más grande que sostuvo al pueblo de Dios durante el Éxodo, la respuesta sería la tierra prometida. La tierra prometida, y de hecho la Biblia la describe, un lugar donde fluye leche y miel, un lugar que prometía sus antepasados. Pero qué tremendo que 430 años atrás, cuando Dios le estaba dando la promesa a Abraham, el padre de la nación, Dios le dice a él: tus descendientes van a ser esclavos, pero yo los voy a sacar con mano poderosa. Y esa salida, escuche bien, esa transición de ser esclavos hasta llegar a la tierra prometida incluía otra promesa. Y esa promesa es de la que hoy te voy a hablar: el desierto prometido. ¿Cómo así, pastor? ¿Me estás diciendo entonces que Dios incluyó dentro del proceso, que Dios incluyó dentro de su palabra, que Dios incluyó dentro de lo que iba a hacer con el pueblo el no anhelado desierto? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros
hemos visto las promesas de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos, sobre nuestro futuro, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Y generalmente, cuando tenemos una promesa de Dios, visionamos nuestro ahora y visionamos rápidamente nuestro futuro. Y decimos, yo estoy en este momento, Dios me hizo una promesa y voy a llegar rápidamente a esa promesa. Pero se nos olvida que ese proceso de transición incluye un desierto prometido. Y pastor, ¿por qué ese desierto es tan importante? Pues es lo que te voy a enseñar en los próximos minutos. Y lo primero que te quiero mostrar es que el desierto es un lugar de adoración. ¿Alguien puede escribirlo, por favor? Ahí tome nota en sus apuntes. Es un lugar de adoración. Y quiero que me mire a los ojos y escuche esto. Cuando tú entiendes que el desierto no es el lugar donde vas a morir, que el desierto no es el lugar donde serás sepultado, el desierto no es el lugar donde vas a quedar sin absolutamente nada para seguir adelante. No, el desierto, Dios dijo, será un lugar donde van a elevar fiesta en mi nombre. Dios dijo, en ese lugar voy a hacer que mi pueblo me adore, voy a hacer que mi pueblo me exalte. Y ahora quiero que escuche esto, por favor, porque los milagros más poderosos, los milagros más importantes, los milagros más impresionantes, las señales más sobrenaturales que el pueblo de Israel alguna vez vio en su historia, las vio en el desierto. Y por eso quiero que escuches lo que te voy a decir, porque hay gente que puede estar cansada. Hay gente que puede estar desesperada diciendo, pastor, este desierto está siendo demasiado sofocante para mí. Este desierto está secando mis fuerzas. Este desierto me está acabando. Pero hoy te digo de parte de Dios, en ese desierto vas a celebrar la victoria de Dios sobre tu vida. Porque en ese desierto el hombre no te puede ayudar. En ese desierto tu dinero no te puede ayudar. En ese desierto tus contactos no te pueden ayudar. Pero ahí vas a ver la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Y en medio de tu desierto vas a lograr el primer propósito de Él, y es aprenderlo a adorar. Qué bueno es adorar a Dios en las buenas. Qué bueno es adorar a Dios cuando todo está bien. Qué bueno es adorar a Dios cuando todo funciona. Pero Dios quiere llevar tu vida a un nivel superior, y ese nivel superior es decirle, Señor, aunque esté en valle de sombra y de muerte, aunque no hayan frutos, aunque no florezcan aunque no hayan flores en el campo, aunque no se vea todo bonito, yo te voy a adorar, porque mi gozo y mi alegría no está en los resultados, sino en que tú estés conmigo aún en medio del desierto. Alguien tiene que escribir amén si lo cree en este precioso día. Dios va a estar contigo aún en medio del desierto. Por eso Él lo incluyó. Por eso está ahí. Como ya se lo decía, no para que mueras, sino para que veas la mano poderosa de Dios. En el desierto Dios les dio maná. En el desierto Dios puso una nube para que los guardara, para que los protegiera del calor impetuoso del sol. En el desierto esa misma nube se transformaba en una columna de fuego para que el frío de la noche no los acabara. La palabra del Señor lo muestra. En el desierto Dios les dio agua. En el desierto Dios les dio maná. En el desierto Dios les dio sustento. ¿Sabes por qué? Porque el desierto no está diseñado para acabarte. El desierto está diseñado para que aprendas a confiar y a depender en el Dios que nunca te ha desamparado y nunca te va a desamparar. Yo recuerdo varios desiertos en mi vida. Recuerdo varios momentos difíciles en mi vida. Y sabe algo, hoy le doy gracias al Señor. Porque cada uno de esos desiertos fabricaron en mí los más grandes milagros que hoy acompañan la historia de mi vida. Usted no se imagina lo que siento de poder sentarme con mis hijos, de poder ir a otros lugares a predicar, a compartir la palabra del Señor. Y cuando aparecen esas historias que de repente vienen a mi mente mientras escribo una predicación, solo puedo recordar y decir gracias, Señor, porque si no hubiera pasado ese desierto, no hubiera visto tu mano poderosa. Hay desiertos en los cuales Dios te va a meter y se van a transformar en los más grandes testimonios de tu vida, para que cuentes a otros y la gente glorifique el nombre
nombre de Dios contigo y con tu historia. Si alguien lo está creyendo, por favor dígame amén ahí donde está, en el nombre poderoso de Jesús. Pero déjeme mostrarle lo segundo, y es que el desierto no solamente es un lugar de adoración, sino que en segunda instancia el desierto es un lugar de formación. Quiero que por favor alguien lo escriba ahí. Un lugar de formación. La formación es algo tan importante a los ojos de Dios. Quiero que escuche lo que le voy a decir. Dios se toma muy en serio la formación de sus hijos. Dios no malcría a sus hijos. Hay gente que cree que Dios es como aquel padre al cual se puede convencer a punta de caprichos. Entonces lloro, hago pataleta y digo yo quiero algo ya, y entonces Dios me lo da ya. No, Dios no funciona así. Dios forma a sus hijos. Te lo voy a volver a repetir. Dios forma a sus hijos. Y esto es tan serio que cuando Dios escoge a su pueblo, qué tremendo, que Él le dice, bueno, ustedes van a ser mi pueblo, los voy a sacar de Egipto, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, porque llegó la hora de cumplir mi pacto sobre ustedes. Me he acordado de mis promesas y los voy a liberar. Hasta ahí todo está hermoso. ¿Quién no se sentiría feliz escuchando esa palabra de Dios? ¿Cuántas personas con un hogar roto, con una vida rota, con una vida llena de fracasos, con los peores errores que en medio de tu juventud o en medio de tu etapa de adultez habrás podido cometer, diciéndote Dios, llegó la hora de llevarte algo nuevo? Todos gritamos amén. Pero ese amén que me conecta con la promesa no me desconecta de la formación. Porque Dios no pone en la promesa a aquel que todavía no ha sido formado. Y entonces déjeme demostrárselo con la palabra. Cuando Dios llama al pueblo, la Biblia dice que el pueblo estaba como, ¿será que sí, será que no? Pero de repente deciden creer en Moisés. Moisés va donde Faraón y le dice, bueno, Faraón, vengo de parte de Dios a decirte que necesitamos que nos dejes salir porque haremos una fiesta en el desierto. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? Faraón no le dice, claro, viejo Moy, te estabas demorando. ¿Qué necesitas para la fiesta? Dime que te presto. Claro, pero eso sí vuelve. No, Faraón se enojó. Faraón se indignó con Moisés. A Faraón le dio rabia la actitud de Moisés y esa rabia la transformó en más castigo sobre el pueblo. Al punto que dice la palabra que el trabajo que ellos como esclavos ejercían para el imperio egipcio aumentó. Y entonces aquel pueblo se llena de rabia contra Moisés. Y dicen, ¿tú en nombre de quién vienes? ¿Por qué vienes a decirnos que Dios nos va a liberar? Y en tu primer intento antes nos están esclavizando más. Ellos entraron en un proceso de duda. Porque no vieron la respuesta de manera inmediata. Porque no vieron el cumplimiento ya, y eso es lo que a mucha gente le pasa. Reciben una promesa, pero como las puertas no se les abren de manera automática, entonces empiezan a dudar. Y ahí es donde entra la formación de Dios. ¿Cuántas plagas tuvo el pueblo de Egipto? 10. 10 castigos, uno tras de otro, y cada uno estaba enfocado en desvirtuar a una de las deidades paganas de los egipcios. Cada una. Pero aquí hay algo interesante. Las 3 primeras plagas no hicieron distinción entre los egipcios y entre los hebreos. Sí, me está escuchando muy bien. Las 3 primeras plagas afectaron tanto a los egipcios como a los israelitas. La plaga del agua convertida en sangre a todos los afectó. Después viene la plaga de las ranas, a todos los afectó. Después se levanta la plaga de las moscas, y así como las moscas no dejaban en paz a los egipcios, tampoco dejaron en paz a los hebreos. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba formándolos a todos y les estaba diciendo, o ustedes creen en la mano poderosa de Dios o creen en la mano poderosa de Dios. Solo hasta la 4ª plaga es donde Dios dice, ahora voy a hacer distinción. A partir de este momento, no me van a tocar a mi pueblo. Las plagas solamente se van a concentrar en el pueblo de Egipto. Y empieza un proceso de formación bastante particular. Usted puede encontrarse en la Biblia como la Biblia dice que poco a poco Faraón empieza a ceder. Poco a poco Faraón empieza el corazón a ablandarse, pero el mismo Dios lo endurece. Y eso es algo bien tremendo.
La tarea que Moisés tenía que hacer no era fácil. La tarea que Moisés tenía que resolver no era sencilla. La tarea que Moisés tenía que emprender no era nada fácil para él. Era muy compleja. Pero ¿por qué Dios, en lugar de facilitarle las cosas para que cumpla la promesa, se las pone más duras? Porque cuanto más duro es el proceso, mejor será formado tu carácter. Alguien tiene que escribirme amén si me entendió. Cuanto más peso haya que levantar, más fuerza se va a desarrollar. Imagínese que usted se va para un gimnasio a hacer ejercicio porque está muy flaco, parece un zancudo. Entonces se va usted para el gimnasio y llega ya primer día de entrenamiento y dice, bueno, yo estoy muy flaco, pastor. Le dice al entrenador, estoy muy flaco, entrenador, yo necesito coger fuerza. Y de repente empieza en el gimnasio y toma un par de pesitas de esas chiquiticas y empieza a entrenar, y ahí va. Y al mes sigue entrenando con las mismas pesitas y al año sigue entrenando con las mismas pesitas. Usted va a ser el mismo zancudo, pero un poquito más sexy, pero no va a coger fuerza, porque la fuerza viene cuando empieza el peso a aumentar. Y por eso Dios no se la puso fácil a Moisés. Moisés dijo, por fin, ahora ya nos podemos ir. Y cuando estaba tan cerca de la respuesta, Dios volvía a endurecerle el corazón a Faraón. Y quiero que escuche esto. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se endurecían más las cosas, se preparaba el terreno para ver un milagro más grande de Dios. Cada vez que Faraón decía no, Dios decía, ahora voy a traer algo más poderoso sobre el pueblo. Cada vez que Faraón decía, no los dejo salir, Dios hacía una maravilla más grande. El problema es que muchos de nosotros creemos que el desierto está trabajando para nuestro bienestar solamente. No, ese desierto no es para que tú estés bien. Ese desierto es para que la gloria de Dios se establezca sobre tu vida. Por eso no tengas temor en medio de tus pruebas. No tengas temor en medio de tus dificultades. Si se cerró una puerta, levántale tus manos al Dios que las abre todas, porque es un buen escenario para que Dios abra los cielos y muestre su poder sobre tu vida. Si alguien me está entendiendo, dígame amén. Por favor, escríbame algo. Pero quiero que escuches y te apropies de la palabra. En este precioso momento, Dios va a formarte, porque algo grande va a hacer contigo. Ahora, esto es bien interesante. Faraón estaba conociendo el poder de Dios. Para Faraón los dioses eran sus paganos. Para Faraón los dioses eran los que le habían enseñado sus antepasados. Para Faraón los dioses eran los que testificaban los jeroglíficos y los escritos de aquel entonces. Esos eran los dioses que conocía Faraón, y por eso a esos dioses él clamaba, pero ninguno de ellos lo pudo ayudar. Faraón tenía que conocer la mano poderosa de Dios. La formación te enseña que tu respuesta no viene de aquello en lo que siempre has puesto tu esperanza. Hay gente que dice, pastor, es que este trabajo siempre me sostuvo y ahora no está haciendo nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a derribar ese ídolo que tú levantaste, para que entiendas que tu sustento no viene de esa empresa, no viene de ese negocio, no viene de ese cliente. Tu sustento viene de aquel que creó los cielos y la tierra. Alguien tiene que decirme amén. Hay gente que tenía idolatrada una relación sentimental. Es que si no estoy con ella me muero. Es que si no es con ella mi vida no tiene sentido. Y esa relación de repente se dañó. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está enseñando que tu estabilidad emocional no tiene nombre de una persona, de una mujer o de un hombre. Tu estabilidad tiene nombre propio y se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso en medio de tu desierto Dios te quitó todo para que pongas tus ojos y tu mirada en Él. Pero no solamente Faraón tenía que ser formado, Moisés también. Escuche esto. Voy a usar esto aquí. Cuando Moisés llega delante de Dios, él tenía una vara en su mano. Yo sé que esto no se parece a una vara, pero imagina, es mi vara en la prédica. Tenía su vara ahí. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, tengo una vara. Ok, tírala al suelo. Él la tira al suelo, se convierte en serpiente. Bueno, usted ya conoce toda la historia. Dios termina cambiando ese objeto para pastorear ovejas en un objeto que va a soportar el ministerio de un nuevo ministro de Dios, que era Moisés. Pero cuenta la palabra que una de las resistencias, porque en los procesos siempre habrá resistencias. Es más, hay gente que está sentada viendo esta palabra que dice, pastor, yo estoy en un desierto, pero le confieso, no quiero estar en este desierto. Si pudiera evitarlo, lo evitaría sin pensarlo dos veces.
Y entonces dentro de las resistencias, porque en la formación siempre habrán resistencias. Pero quiero que escuches esto. Cuando Dios se le mete en su proyecto a hacer algo contigo, así tengas resistencias, Dios va a terminar lo que decidió hacer contigo. Y entonces le dice a Moisés, listo, usted no sabe hablar, que le da pena, que le da miedo, que es un tartamudo, listo, no hable. Usted va a ir con su hermano, pero va a ir. Usted se para allá, lleva su vara, su hermano entra con usted, usted se queda ahí parado viendo a Faraón y su hermano habla. Y así era. En cada reclamo entraba Moisés y Aarón juntos, yo los dos. Se paraba Moisés ahí mirando a Faraón y el que hablaba era el otro. Mira, Faraón, de parte de Dios venimos a decirte que dejes salir al pueblo. Y Moisés ahí callado, todo tartareto, y dice, ahí quedaba. Esos eran los inicios de Moisés. Imagínese qué hubiera pasado si en el primer momento Faraón asustado dice, listo, listo, váyanse. Moisés siempre hubiera necesitado a un Aarón para poder hablar. Y entonces poco a poco el proceso empieza a surtir ejemplo hasta que llegan hasta la penúltima plaga, en donde Moisés dice la palabra que tiene un encuentro con Faraón. Y ahora el que estaba hablando no era Aarón, ahora el que estaba hablando era Moisés. Y le dice, vamos a salir todos, porque Faraón le hace un reclamo y le dice, te hago la última oferta, Moisés. Y es esta: se van, los dejo irse, se llevan sus mujeres, se llevan sus hijos, pero no se me llevan el ganado, me dejan el ganado aquí. Y Moisés le dice, usted es que no está entendiendo, viejo, míreme a los ojos, nos vamos todos, ni una pezuña te voy a dejar en este lugar. Faraón le dice, pues te largas y no te quiero volver nunca más. Y mira el cobarde Moisés, el que estaba ahí parado viendo, ahora lo mira a los ojos y le dice, pues muy bien, nunca jamás me vas a volver a ver. Y salió de ese lugar. Pastor, ¿me estás hablando del cobarde Moisés? Sí, te estoy hablando del cobarde Moisés, que conforme fue formado, que conforme fue entrenado, se fue transformando en un valiente de Dios y terminó siendo lo que fue. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios pone los ojos sobre alguien, así usted no esté en el nivel, así usted no esté en la capacidad, así usted no esté a la altura, Dios te va a formar hasta transformarte en lo que Él determinó que tú ibas a hacer. Si alguien me ha entendido, por favor, dígame amén. En este precioso día Dios te va a formar, porque lo que te hace fuerte no es lo que se te da fácil, sino lo que mucho te cuesta. Otra vez, lo que te hace fuerte no es lo que se te da fácil, sino lo que mucho te cuesta. Si hoy puedes ver lo difícil de tu desierto, mañana vas a contar lo grande que Dios hizo en medio de él. Si alguien lo cree, por favor escríbalo y dígale, Señor, yo te agradezco porque en medio de mi desierto ahí voy a ver tu mano poderosa. Hay gente que no ha entendido algo, un principio muy importante en la vida, y es que en el desierto es donde Dios va a despertar, donde Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. En ese desierto Dios le estaba quitando a Moisés esos temores. En ese desierto Dios le estaba quitando a Moisés esos parámetros que habían forjado su manera de ser, su manera de pensar. Yo no puedo, yo no soy capaz, no sé de dónde conseguir. Si no es esto, no hay más formas. Dios estaba quitándole muchas cosas a Moisés. Dios estaba renovando su carácter. Dios lo estaba transformando en un representante digno de Dios, porque en el desierto Dios te va a quitar cosas para darte carácter. Voy a volverlo a repetir. En el desierto Dios te va a quitar cosas para darte carácter, porque quiero que escuches esto. Los milagros se reciben con alegría, pero solo se mantienen con carácter. Otra vez. Los milagros se reciben con alegría, pero para mantenerlos necesitas desarrollar carácter. Y eso es lo que el desierto te da. Carácter, va a formarte, te va a enseñar que las cosas no son fáciles, pero no por ser difíciles significa que sean malas. Recuerdo a mi hija Anita cuando estaba chiquitica. Ella trataba de subirse a la cama y de bajarse. Y cuando ya tenía cierta edad, yo tomé la decisión de no seguirla ayudando a que se subiera y a que se bajara.
Y yo la veía desde lejos y ella empezaba y subía la patita así para tratar de agarrarse de poder y no lo lograba. Y yo la miraba y decía, bueno, no la voy a dejar caer tampoco, pero si se le ofrece la voy a ayudar. Cuando de repente vi que en medio de la dificultad ella aprendió y terminó subiéndose. ¿Qué necesita mi hija? Necesita desarrollar autonomía, la capacidad de poder resolver sus propias cosas. Por eso es que hay personas que en medio del desierto dicen, Dios, te olvidaste de mí. Dios está ahí encima de la cama esperando que tú te subas, porque Él sabe que tú puedes escalar. Él sabe que no va a ser fácil, pero Él sabe que tú lo puedes hacer. Hoy te digo en el nombre de Jesús, agradece tu formación y dile, bendito desierto en donde Dios me va a transformar, no en la persona que siempre he sido, sino en la persona que siempre Él ha querido que yo sea. Alguien tiene que decirme amén en este momento. Y déjeme terminar con lo tercero y último de esta enseñanza. Entonces vamos a recapitular. El desierto en primera instancia es un lugar de adoración. Acabo de explicarte que el desierto es un lugar también de formación. Pero con esto quiero cerrar. El desierto es un lugar de dependencia. Otra vez, es un lugar de dependencia. Si algo busca Dios de nosotros, es que seamos dependientes de Él. Si algo anhela Dios en nuestras vidas, es que podamos tener vidas dependientes de Dios. Pastor, ¿y por qué? Porque la dependencia es una evidencia que somos sus hijos. Cuando tú dependes de Dios, cuando tú le dices, Señor, es que antes de tomar cada decisión yo necesito tu voluntad, es porque dependes de Dios. Cuando tú le dices, Señor, es tu gracia, es tu favor, es tu respuesta la que yo necesito en la vida, eso va a hacer que muchas puertas se abran de ti porque demuestran que tú dependes de Dios. Y muchas veces necesitamos los desiertos para volver a depender de Dios. Muchas veces necesitamos pasar por esas dificultades para entender que no es en nuestras fuerzas, que no es por nosotros, que no es por nuestras habilidades, que no es por nuestro conocimiento, sino que es por la mano poderosa de nuestro Dios. Quiero que escuches esto. Esa es la razón por la cual en el desierto Dios envió maná. Y el maná tenía una especificación muy puntual. Éxodo capítulo 16, versículo 15 al 18. Éxodo capítulo 16, versículos 15 al 18 dicen lo siguiente. La palabra del Señor. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron todo lo que les dijo. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que escogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron poco, solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Pero dice la palabra, entonces Moisés, versículo 19, les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó con ellos. Mire, la dependencia es algo tan hermosa que quiero que me escuche lo que le voy a decir. Cuando usted depende de Dios, Dios sabe lo que usted necesita. Yo no sé si alguien me escuchó, pero se lo voy a volver a repetir. Dios sabe lo que usted necesita y no lo va a desamparar. El maná es una demostración de ello. ¿Por qué Dios no les daba toneladas de maná para que lo guardaran y lo administraran? ¿Por qué cada día tenían que ir a buscar su porción de maná? Porque para cada día en el desierto usted necesita una nueva porción de fe. Levantarse y decir, bueno, hoy voy por la porción de este día.
Hoy voy por lo que tienes para mí. Hoy voy por lo que tú me has entregado. Es por eso que la mejor forma de cruzar el desierto es orar todos los días e ir delante del Señor y decirle: Dios, normalmente yo esto no lo hacía, normalmente yo esto no lo necesitaba, pero aquí estoy delante de tu presencia, acudiendo por mi porción de bendición. Vengo para que hagas lo que hoy quieres hacer en mi vida. Y no es que Dios sea malo, Dios te está entrenando para que tú aprendas que cuando lleguen las grandes bendiciones no fuiste tú, fue la mano poderosa de Él. Y sabes, se lo demuestro con la Biblia. La Biblia dice que cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, el maná dejó de llover. Nunca jamás volvieron a ver el maná cuando llegaron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios no era tenerlos ahí todo el tiempo. El plan de Dios era enseñarles que la bendición no venía del hombre, no venía de sus manos, no venía de su talento. La bendición venía de Él. Por eso el desierto te va a enseñar a depender de Dios. El pueblo de Israel aprendió en el desierto. El pueblo de Israel se formó en el desierto, pero también en el pueblo de Israel se filtraron los que iban a llegar y los que no iban a llegar. ¿Sabían ustedes que el mismo Moisés, cobarde, introvertido, tímido, que no hablaba, que estaba sacándole pretextos y excusas a Dios, termina siendo un gran hombre, un gran caudillo en la historia de Israel? Un hombre que iba a ser recordado por todas las generaciones hasta el día de hoy como el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Así lo dice Deuteronomio. Y dice la palabra del Señor en el último texto de Moisés en el Pentateuco. Qué maravilloso es encontrarse con que este libro no fue originalmente un libro escrito. Moisés termina en el monte Nebo, allá, antes de subir a lo que sería su muerte, dándole un discurso al pueblo. Ese es Deuteronomio. Un discurso luego de 40 años en el desierto a una nueva generación. Solamente habían 2 pequeños jovencitos que ahora ya eran adultos, que habían cruzado el desierto con él. Caleb y Josué. Eran los únicos. El resto todos habían muerto en el desierto porque no aprendieron la lección. Porque nunca fueron formados, porque no dejaron que Dios les quitara sus malas costumbres, porque no aprendieron que el desierto no era para ellos hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Ahí había una nueva generación que había cruzado, eran los que iban a entrar a la tierra prometida, y Moisés empieza a darles un discurso. Ese discurso es Deuteronomio. Cuando tú lees Deuteronomio, tienes que saber que eran palabras que Moisés estaba diciéndole al pueblo. Y en medio de esas palabras, yo quisiera resumir lo que él les dijo en la siguiente frase. Escuchen, aprendan y obedezcan. Otra vez, escuchen, aprendan y obedezcan. Y eso va a hacer que ustedes disfruten la promesa de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la posibilidad de ver la mano de Dios en medio de nuestro desierto? Porque no escuchamos, porque no aprendemos, porque no obedecemos. Porque en lugar de adorar a Dios estamos quejándonos todo el tiempo. Porque en lugar de creer en sus promesas y en lugar de ser formados, actuamos como niños caprichosos y deformados. Porque en lugar de depender de Dios, queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos place. Quiero que escuches esto. El desierto prometido es parte de la historia. Porque para poder llegar a la tierra prometida, tenían que atravesar por un proceso que los iba a acercar a Dios y los iba a alejar de sus malas costumbres. Yo estoy completamente seguro, quiero que me mires a los ojos y escuches lo que te voy a decir. Estoy profundamente convencido que esta prueba va a terminar para ti, que este desierto va a pasar para ti, que este momento difícil se va a acabar para ti. Y cuando cruces a lo que Dios te ha prometido, darás gracias, porque habrán sido en esos desiertos y en esos lugares de dificultad en los cuales viste la mano gloriosa y poderosa de Dios sobre tu vida. Yo quiero terminar haciendo una oración por ti. Y quiero que le pidamos al Señor que ese desierto prometido,
ese lugar que tal vez hoy empezó quebrándonos el alma y algunos se conectaron a este mensaje en medio del desierto. Hay personas que están viendo esta palabra y ni saben por qué, les apareció de repente como una sugerencia y ahí están sentados. No es una simple sugerencia del internet, es una respuesta de Dios a tus más profundas peticiones, diciéndote, en medio de ese desierto, donde crees que todo va a terminar, es donde en realidad todo va a empezar para ti. Por eso, cierra tus ojos y haz esta oración con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mis manos desde este lugar por cada vida y por cada persona que al otro lado de un televisor, de un computador, de un celular, de un dispositivo está viendo esta palabra. Y te ruego y te suplico, Señor, que puedas avivar la fe de ellos, que puedas fortalecerlos en medio de su desierto. Gracias porque hoy nos enseñaste que ese desierto que podría estar causando dolor y aflicción, en realidad es parte del proyecto, del proceso y del cumplimiento de tu palabra sobre nuestras vidas. Yo les bendigo en tu nombre santo y declaro, Padre Celestial, que a toda palabra, a toda familia y a toda vida que este mensaje ha llegado, tu palabra será respuesta, será vida y será bendición a sus corazones. Hoy te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te guarde siempre. Y si esta palabra te ha bendecido, compártela con más personas. Nos vemos en otra ocasión.